Bendiciones, hermanos. Un agrado de nuevo estar acá en este video. Este día vamos a tratar acerca de Caín. Es un personaje muy importante dentro de la Escritura, sobre todo en el contexto de que Génesis es un semillero para poder entender otras cosas que van sucediendo después en el resto de la Escritura. Y así que vamos a ver sobre Caín, pero en este caso, aparte de poder revisar quién es este Caín y poder descubrir algunas cosas que a lo mejor no se hablan mucho sobre Caín, también queremos relacionarnos con fenómenos que sean actuales. Este es algo que buscamos hacer continuamente. Y creo que Caín es una buena forma de poder entender fenómenos como los temas de aborto en las naciones, los derramamientos de sangre y también los flujos migratorios. Entonces, ¿qué les parece si partimos y comenzamos a revisar acerca de Caín? Así que yo quise hacer y poner algunas imágenes que nos permitan ir viendo este tema con más detalle. Entonces, lo primero está en Génesis 4.1, es la primera mención, digamos, en Génesis 4, donde se habla de Caín y luego se va a repetir en otros momentos de la Escritura. Génesis 4.1 dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, esta es Eva, por voluntad de Jehová he adquirido, y ahí viene la palabra Canán, varón. La palabra Canán es adquirir. Esta es la primera parte interesante acerca de su nombre, porque Eva le da este nombre de adquirir, obviamente refiriéndose a que Dios le dio la oportunidad de tener un hijo. Esto echa por tierra inmediatamente las teorías acerca de, siempre andan teorías raras acerca de cosas, pero anda una teoría por ahí que habla de un Caín que podría haber sido hijo no de Adán. Y obviamente esto no tiene asidero bíblico porque aquí lo dice exactamente de forma muy explícita la escritura que Adán y su mujer se juntaron, se unieron físicamente, ya no solamente en su pacto matrimonial, este era un eufemismo, el conocieron para decir que tuvieron relaciones. Y entonces fue concebido Caín. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Esta es la primera, digamos, descripción acerca de Caín y Abel. Y en este caso, Caín es un labrador y Abel es un pastor de ovejas. Aquí ya comienzan inmediatamente las primeras figuras que vienen a ser una parábola y vienen a ser una profecía también. De esto hemos hablado en algunos videos acerca de estas dimensiones que tienen la escritura en cuanto a las imágenes que nos presentan, el relato que nos presentan, que si bien es cierto, nosotros sabemos que ocurrió tal cual lo está describiendo, pero también sabemos que son figuras también proféticas hacia el porvenir. Y son parábolas también, porque nos enseñan cosas que están implícitas también. Entonces, en este caso tenemos a un Caín cuyo nombre significa adquirir, que se transforma en labrador. Luego vamos a ver este conflicto entre pastores y labradores en el resto de Génesis. Sabemos que Abraham va a ser un nómada pastor de animales y normalmente se va a enfrentar o va a tener complicaciones con otros pueblos que son en general labradores. Lo mismo va a ocurrir con Egipto, Israel en Egipto. Los egipcios eran labradores, tenían un método alrededor del Nilo para labrar, usando las crecientes del Nilo, al cual adoraban también, y los pastores, en este caso, los hebreos eran pastores. Y se sabe que uno de los conflictos que ocurre en Egipto es porque se empieza un faraón que no conocía a José, menospreciaba a las castas pastoriles, nómadas, digamos, que criaban animales. Y ahí empieza todo un tema también con esto. Ahora, pero volviendo a Caín, entonces Caín es el labrador y Abel es el pastor de ovejas. Entonces, continuando con esto, vemos que Caín, algunas características de él, es que Caín es primogénito de Adán, ¿verdad? Es el primero. Supuestamente se cree que puede haber sido gemelo o mellizo de Abel, en el sentido de que nacen, parece, al mismo tiempo. Esa es una idea que se tiene acerca de este nacimiento. Según lo que nos dice la Escritura, aparece una sola vez en que Adán conoció a su mujer y luego menciona la siguiente cuando tienen a Set. Entonces, se cree que ellos fueron mellizos o gemelos. Este Caín entonces nació
ya no a la imagen de Dios. Esto es importante, lo sabemos, pero es importante tenerlo en cuenta. No a la imagen de Dios, sino a la imagen del hombre caído, ya sin la eternidad, sujeto a la vanidad, con las maldiciones que fueron soltadas sobre Adán. El primer hombre que nace de vientre de mujer vendría a ser entonces Caín. Y entonces Caín va a representar a la humanidad caída en su totalidad. Si bien es cierto, Adán cayó y su mujer también caen, ambos salen del huerto, pero ellos en su inicio tuvieron una naturaleza del Edén. Y aquí tenemos a Caín que tiene una naturaleza, y Abel también, obviamente, pero Caín lo va a representar, lo va a personificar, va a tener una naturaleza caída en su totalidad, en sus pensamientos, en sus reacciones, en su forma de ser. Entonces, Caín significa precisamente adquirir y comprar, como habíamos dicho, y le da ya una connotación de algo que no emerge por sí solo, sino que necesita ser comprado, que necesita ser adquirido. Esto le va a dar, obviamente, a Caín también una especie de dimensión ligada al sistema de este mundo, ligada al sistema actual de este mundo y a cómo el ser humano va a empezar a relacionarse con otros seres humanos, buscando ejercer su propia voluntad sobre otro ser humano, crear un sistema que busca adquirir poder, busca adquirir elementos, herramientas, en fin, o sea, la adquisición, lo que hoy nosotros podemos decir que podría ser un sistema económico o un sistema político también. Entonces Caín va a representar eso. Como primogénito, volvemos al punto, cargaba la huella de iniquidad, la rebelión del hombre. Es cierto que los primogénitos tienen muchas bendiciones y muchas características que les permite a ellos ser privilegiados en este sentido. Tienen el privilegio de poder representar actitudes que tenían sus padres. Y en este caso, Caín va a arrastrar, digamos, el primer inicio o indicio de iniquidad. Los que hemos visto acerca de los temas de iniquidad, qué es la iniquidad, cómo ésta se produce, cómo son las maldiciones generacionales. Iniquidad, entendiéndolo desde un comportamiento que es aprendido una y otra vez por una familia de generación en generación, un comportamiento malo me refiero, obviamente, que es aprendido de generación en generación hasta que se rompe ese aprendizaje, como también una iniquidad en el sentido de incluso genética, como una enfermedad que se va repitiendo, que se va reforzando con el tiempo, que un gen que no cambia finalmente porque está siendo reforzado por una forma de comportamiento de esa familia. Todo esto es iniquidad, todo esto es maldición. Y todo esto también es espiritual. Hay una inclinación espiritual. Hay, como lo vemos en la vida de David, por ejemplo, hay una, que se repite después en Salomón, una inclinación a la inmoralidad, eh, que no solo tuvo David, sino que más atrás en su genealogía también lo podemos ver. Hay este elemento repitiéndose. Y en fin, todo lo que usted conoce acerca de este tema de iniquidad. Y aquí entonces, pensando en este tema, podemos decir que Caín es el primer cordón de iniquidad, es el primer nudo donde se empieza a destruir, digamos, el verdadero diseño de la humanidad. Y Caín lo está personificando en este sentido. La iniquidad de no creerle a Dios y la maldición del trabajo con sudor, con espinos, con cardos. ¿Sí? Y aquí quise poner algunos elementos que no quería que se nos pasaran de vista en esta relación de Caín y Abel, en esta comparación también que va a ocurrir después al ver las diferentes reacciones de ambos. La primera es que Caín está cumpliendo la tarea de labrar la tierra y hacer producir las semillas que le fue dada al hombre, pero lo hace sin amor primero y lo hace sin fe. Entonces, ¿esto por qué? Porque lo hacía con envidia, lo hacía en competencia, ¿verdad? De poder ser mejor, siempre tuvo esa necesidad de mostrarse mejor que su hermano. Eh, lo hacía sin fe, obviamente. Luego vamos a ver por qué esta afirmación de que lo hacía sin fe. Y por lo tanto, cuando no es por fe, ya es pecado, dice la Escritura. Todo lo que no es de fe es pecado, en el sentido de que debo tener fe en el Señor, a eso se refiere, no a un pensamiento, digamos, positivo o estar motivado a algo, sino que sin fe en Dios, a eso se refiere, confiar en Él para lo que hago, ¿sí? Entonces,
Esto es lo primero que necesitamos entender, porque labrar la tierra era, si se recuerdan, era un mandato que Dios le dio a Adán. Dios lo envió a la humanidad, a labrar la tierra, a cuidarla. Sin embargo, Caín está ejerciendo este mandato en una posición muy distinta a la que Adán tenía cuando lo recibió. De partida la tierra ya no es la misma porque fue maldecida, el hombre ya no es el mismo, Caín ya no tiene la imagen de Dios, Abel tampoco, y por lo tanto no se puede ejercer esa acción sin primero restaurar cosas, tanto en la tierra como en el hombre. Y eso es lo que Caín no quiere entender, eso es lo que Caín no quiere ver. Ahí es donde no hay fe en Caín, en lo que Dios hace y dice. Y ahí es donde no hay amor en él para poder querer, en este caso, la restauración de la tierra como la restauración también de la misma humanidad. Entonces el problema es que el hombre no está en el contexto del Edén, como decíamos, Caín trabaja desubicado en este sentido, de hacer aquello que fue ordenado en Edén, pero que después fue maldecido con sudor. Y Caín está en la actitud religiosa típica, ¿verdad? Sin amor, obviamente. Eh, Cuando digo religiosa lo digo en términos despectivos, o sea, una actitud legalista, de hacer lo que Dios mandó en el pasado, pero sin entender lo que ahora está haciendo en el presente. Y eso es muy propio de una actitud legalista, una actitud de religiosidad, mejor esa es la palabra, en realidad, de religiosidad, en que me centro tanto en lo que dijo en el pasado Dios que no me estoy dando cuenta que hoy tengo otro escenario y debo actuar según lo que hoy Dios está presentándome. Entonces, y por eso es que no logra conectar con Dios finalmente. Abel, en cambio, pone atención a lo último que Dios hizo. ¿Qué fue lo último que hizo? Cuando sale Adán y su mujer, Dios busca entender, o sea, perdón, Abel busca entender por la fe aquello que cubre al hombre del pecado. ¿Se acuerdan que Dios tomó un animal y con esto vistió a Adán y vistió a Eva también? Ambos fueron vestidos por este animal, obviamente hubo un derramamiento de sangre para que esto ocurriera, y entonces Abel se ve que él está tratando de entender este elemento. Sabemos que Abel no estuvo presente, de hecho ni nacía cuando ocurrió esto, pero seguramente por el relato de sus padres ellos supieron que los padres fueron vestidos por un sacrificio que Dios hizo. Todo esto obviamente es una profecía acerca de Cristo, todo esto nos habla también del papel de la sangre en la expiación, en la redención, y también, obviamente, Abel tuvo fe en esto que estaba escuchando, tuvo fe en esta acción de Dios y por lo tanto busca emularla, busca acercarse al Señor de una forma correcta. Entonces, busca entender por la fe aquello que cubre al hombre del pecado, los elementos que permitirían relacionarse con Dios. Ese es el plus de Abel, eso es lo que él entendió y que Caín no. Entonces, un elemento de Caín que no se habla mucho es que Caín estaba desubicado, estaba fuera de lugar en lo que él hacía. Hacía cosas que a simple vista uno podría decir, ah, no, pero esto a Dios le agrada, pero lo hacía en una posición incorrecta, estaba mal posicionado, no se ubicaba en el lugar donde debería estar o en lo que debería estar haciendo. ¿Sí? Judas 1.8, este es un libro muy corto, tiene un solo capítulo, Judas, esta carta, y aquí habla de Caín y lo está relacionando a una situación que está ocurriendo con la iglesia en ese momento. Y dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores, o sea, no se ubican, no saben ubicarse, rechazan la autoridad, blasfeman de las potestades superiores, dice. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Esto quiere decir que se ubicó en su posición. Obviamente aquí no estamos hablando del falso Miguel, del cual hay un video en el canal, sino que está hablando de este Miguel, el arcángel, el verdadero, que cuando disputa con el diablo por el cuerpo de Moisés, él sabe que el diablo todavía no había sido quitado de su posición, ¿sí? No había sido echado de su posición. Eso va a ocurrir después con Jesucristo. Jesucristo es quien va a exponer a las tinieblas, a la vergüenza por medio de la cruz y la resurrección. Ahora,
Mientras eso no ocurría, el arcángel Miguel sabe en qué posición él está en comparación con este otro ángel caído, y entonces no se desubica, sino lo que hace es hacer uso de la autoridad de Dios. No el ponerse como una autoridad, sino hacer uso de la autoridad de Dios. Esto es lo que está diciendo Judas, y está resaltando en pocas palabras que aquellas personas de las que él está mencionando, aquellas personas están desubicadas, no entienden el lugar en que deberían ellos estar. Fíjense lo que dice más adelante: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Y aquí se va acercando poco a poco a la actitud de Caín, ¿verdad? Primero, Caín estaba desubicado porque estaba haciendo algo como si nada hubiese pasado, cuando en realidad tanto él no tenía, como humanidad, la humanidad no tenía la imagen de Dios y la tierra ya estaba maldecida. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. O sea, y aquí se está refiriendo obviamente a que el hombre no tiene en su nacimiento la imagen de Dios, tiene vestigio de lo que es la imagen de Dios. Pero hasta que el hombre no se acerca y en Cristo puede recién recuperar la imagen de Dios en él, por medio obviamente de Jesucristo. Ahora, dice: hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Fíjense, luego de que da todas estas características, dice que ellos siguieron el camino de Caín y se lanzaron por el lucro, aquí empieza a dar otro ejemplo, en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Todo esto se está refiriendo a las personas que Judas está mostrando, que son personas que están infiltradas, voy a decir así, dentro de las congregaciones, pero que no quieren cambiar y que por lo tanto tienen estas formas de ser que él está explicando. Una de ellas es que son gente desubicada, no entiende cuál es su posición, primero frente a Dios y después frente a la iglesia y a la hermandad y todo lo que eso conlleva. Segundo, se corrompen, dicen, de cosas que no conocen, y todo esto se parece a cómo actuaba Caín, corrompiéndose con cosas, y de las que conoce, dice, blasfeman, o sea, blasfeman y se corrompen. Y eso es lo que le pasó a Caín. Todos vemos la actitud de Caín después de la muerte de Abel, cómo le contesta a Dios. O sea, ninguno de nosotros en su sano juicio le haría una respuesta así a Dios. De hecho, ni siquiera Adán, su padre, le contestó de esa manera. Pero aquí es donde vemos lo que dice Judas, y es que Caín estaba desubicado y estaba corrompido y blasfemaba en este sentido también. O sea, usaba una mala forma de hablar frente a una autoridad, que en este caso obviamente se está refiriendo a Dios. Luego dice en el 12: estos son manchas en vuestros ágapes. Esta parte interesante, pues se refiere a las reuniones de los hermanos donde compartían el pan. Dice que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Uno puede decir: qué duro lo que está diciendo Judas, pero aquí está de nuevo haciendo un enlace con lo que ocurrió con Caín y Abel. Dice: estas personas son manchas en vuestro ágapes. Ágapes eran las reuniones de hermandad, usando el concepto incluso de ágape, que era una palabra para amor, era una palabra para referirse a una forma de amor amistosa, una forma de amor de hermandad. Entonces, de esto obviamente se puede hablar mucho acerca del ágape, pero él se está refiriendo a la acción del ágape, a la reunión que tenían los hermanos. Y fíjense que también Caín destruyó la hermandad, en este caso la de él con Abel. Él traicionó la hermandad en este sentido, por buscar satisfacer su deseo de aprobación, su deseo de posición, de posicionarse sobre su hermano. Seguramente, por eso yo reitero, es muy probable que él haya sido el primogénito en el sentido de que nació primero, pero que haya compartido el vientre con Eva al mismo tiempo, porque hay una búsqueda constante de Caín de querer ponerse sobre Abel. No, digamos que no acepta esta idea de que puedan ser iguales, y eso es muy propio de personas extraviadas en el ágape, en el amor, en no entender, en no portar el amor de Dios. No pueden ver a otro como igual, les cuesta, o sea, o lo ven por sobre ellos, y entonces se produce una especie de idolatría y dependencia, o lo ven bajo ellos,
y entonces actúan como si aquel que entre comillas parece que fuese menos, no mereciera las cosas que él tiene. De esto usted puede revisar si quiere ahondar en este tema sobre las posiciones de la iglesia. Hay un video por ahí que se llama algo así, las posiciones de la iglesia, refiriéndose a el estar mal posicionado frente a la hermandad. Entonces, sigamos con esto, con Caín, volviendo a Caín. Fíjense en Génesis 4:3, dice, aconteció andando el tiempo que Caín trajo una porción, obviamente, eso dice la Biblia textual, dice que era una porción solamente, del fruto de la tierra, una ofrenda, o sea, un sacrificio a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Con esto el escritor, en este caso Moisés, está resaltando que Abel está trayendo algo mejor. Dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, su sacrificio, pero no miró con agrado a Caín. O sea, no le gustó lo que hizo Caín, así derechamente. Como Dios no miente, no le va a fingir a Caín algo. Y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante, o sea, sintió envidia y se entristeció, lo estoy aquí inmediatamente parafraseando. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, o sea, si sacrificaras bien, a eso se refiere el Señor, en hacer bien en el sacrificio. No serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Antes de continuar, la Biblia textual menciona este versículo, no recuerdo si Pechita también hace esta traducción, pero por lo menos la textual es muy clara en referirse a que esta conversación de Dios con Caín, de hacerlo bien, se está refiriendo a que él podía volver a intentar hacer la ofrenda, ya sabiendo cómo hacerla. Y también deja explícito en la Biblia textual, que es traducida, digamos, directamente del hebreo, queda muy claro que lo que estaban haciendo era una ofrenda para expiación del pecado, que ellos estaban tratando de relacionarse con Dios bajo los parámetros que Dios había puesto. En este caso, que puso cuando vistió a Adán y su mujer con el sacrificio de un animal. Entonces aquí se pone interesante porque Abel toma lo mejor de lo que él hacía, pero también era lo que Dios también estaba pidiendo, ¿sí? Pero en el caso de Caín, primero, trae algo que Dios no estaba pidiendo y segundo, también no trae lo mejor. O sea, ni siquiera eso hace. O sea, trae lo que él dijo, bueno, con esto zafo, con esto ya paso como si nada y en una de esas me lo aprueban. Entonces, Abel actuó en este sentido como profeta. Escuchó e hizo lo que a Dios le agrada y ofreció lo mejor y lo preciso. Y luego, obviamente, el Señor Jesucristo va a hablar de Abel como un profeta, lo va a mencionar. Va a decir la sangre de los profetas desde Abel hasta Zacarías. O sea, Abel efectivamente actuaba como profeta. Lo que él estaba haciendo estaba apuntando a la escritura y a los que iban a venir después hacia Jesucristo. Y Caín se acercó de forma equivocada a Dios, según sus propios parámetros, ofrendó lo que él quería sacrificar y no lo que Dios había revelado hacer. Caín solo ofreció entonces una porción, se acercó a Dios con la idea de recibir bendición, pero no buscando relacionarse con él. Y esto es muy importante. Caín muestra con esta actitud que su prioridad no era relacionarse con Dios, sino zafar de esto de la ofrenda, o sea, hacerlo solamente. Entonces a Dios le desagradó que Caín actuara como si no tuviera nada de lo que redimirse. Esto es importante porque era una ofrenda para redimirse, era una ofrenda considerando que ellos estaban en una naturaleza caída. Abel reconoce esta situación de estar en una naturaleza caída, pero Caín no lo reconoce porque no está ofreciendo algo que implique derramamiento de sangre y del derramamiento de sangre de un animal para expiación, ¿sí? Esto es importante porque entonces Caín está desubicado, de nuevo, en una actitud de que él no tiene nada que redimirse, ¿sí? Y que pareciera que la tierra tampoco está maldecida. O sea, en esa actitud está. Obviamente eso es estar desubicado. Y eso, esto es importante entenderlo para entender por qué Dios desaprueba lo que hace
Caín. No fue solamente que no le gustó cómo lo presentó, sino todo el contexto, todo lo que Dios ve en el corazón de él. Entonces Abel se acercó por fe en revelación. Hebreos 11:4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo por la fe, ¿verdad? Dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Aquí el escritor de Hebreos está haciendo un enlace con el sacrificio de Abel, pero también está dejando la puerta abierta para entender que Abel fue justo por la fe, por una acción de fe, no por la ley, sino por una acción netamente de fe. Él creyó que lo que Dios le presentó a sus padres era importante, era legítimo y entonces era necesario para relacionarse con él, y esto fue lo que presentó, y lo presentó de la mejor forma, tomó lo que mejor tenía y eso fue lo que presentó. Ahí había fe, esa es la actitud de la fe. Entonces, aquí hay dos puntos importantes con este tema de Caín y Abel. Primero, acercarnos. ¿Cómo nos acercamos nosotros a Dios? No debemos acercarnos a Dios de forma mecánica, con vanas repeticiones, como Jesucristo lo señaló, sino en fe y en revelación. O sea, que realmente lo que nos importe sea relacionarnos con Él. Y en este sentido, confiar en que Dios proveyó la manera en que nos relacionemos con Él. Esto es importante. Dios ya proveyó la forma en que nos relacionemos con Él. No necesitamos inventar la rueda o que a nosotros se nos ocurra una mejor manera. Y segundo, la ofrenda y el sacrificio debe ser lo que Dios pide, ¿sí? Ni más ni menos. Ese es un punto importante. Debe ser lo que Dios pide, porque la ofrenda es para Él. Ahora, no porque Dios lo necesite. Esto lo sabemos, pero a veces se nos va de la mente. Dios no necesita nada que nosotros demos como si Él necesitara estos elementos, sino que básicamente Él está buscando nuestra manera de relacionarnos con Él. Y por eso que Él reciba lo que Él está pidiendo, eso es ofrendar. Lo que se escribe en el cielo no es lo que uno toma, sino lo que uno da. Y tiene que darlo con precisión. Aquí quise agregar acá algunos primogénitos, en este caso Caín, Ismael, Esaú y Rubén. Aquí se deformó un poco el Ismael, que ahora es abajo, Rubén lo mismo. Pero son primogénitos que se equivocaron o derechamente eran falsos primogénitos. Ismael en este caso fue primogénito en el sentido de que fue el primer hijo de Abraham, pero no en el sentido del que nace de la libre, porque fue Isaac el que nació de la libre y por tanto el verdadero primogénito, y de hecho a quien Dios lo reconoce como único hijo de Abraham. Abraham tuvo más hijos después, esto aparece también en la escritura, pero Ismael, quien pudo haber sido, uno podría pensar, este es el hijo a quien Dios quiere que se le entregue todo, digamos, la herencia del primogénito, sabemos que no fue así. Lo mismo ocurre con Caín, lo mismo con Esaú. Esaú ya es un caso mucho más relevante, porque él efectivamente nace de la misma madre que Jacob, pero pierde su primogenitura en un momento en donde él manifiesta su incredulidad. Y Rubén también es un caso relevante por el hecho de que él pierde la autoridad del primogénito y se le da a Efraín, como hemos visto, eh, y lo hace básicamente por el pecado, por fallas. Gente que no supo relacionarse con Dios, o sea, básicamente es eso, por hacer algo mal o porque abiertamente buscaron relacionarse de forma equivocada. Caín, por ejemplo, como primogénito, no tenía fe, sino que tenía envidia más que fe y finalmente termina como un homicida. Balaam, estos son los tres que nombra Judas en su carta. Balaam, siendo profeta, lo contamina la codicia. Y Coré, siendo sacerdote, lo contamina también la envidia y la rebelión. Ahora, y aquí hay un punto interesante. Estos tres personajes que están acá, Caín, Balaam y Coré, Judas los está relacionando con la manera equivocada de operar como iglesia, pero también nosotros podemos ver en ellos una manera equivocada muy propia del sistema de este mundo, ¿sí? El actuar sin fe, el actuar bajo competencia, con envidia, el homicidio también, la codicia, la rebelión, todos estos elementos que representa Coré, Balaam y Caín son propios del sistema de este mundo. ¿Y qué es lo que dice la Escritura? Que al mundo
es vencido por la fe, por nuestra fe. Amén. De hecho, el Señor dice, no teman al mundo, porque yo ya lo vencí. Yo he vencido al mundo. Entonces, ¿cómo nos acercamos a Dios? Esto es súper importante. Y se desprende de lo que ocurre con Caín. Y se desprende también para poder entender cómo opera el sistema del mundo que le da la espalda a Dios. ¿Sí? El problema entonces no es hacer o no hacer un sacrificio. O sea, no es ofrendar o no ofrendar. Aquí quiero que quede claro. Yo he hablado, hay algunos videos acerca de finanzas del reino, y cuando se habla de ofrenda, yo he tratado de explicar que en realidad lo que Dios está buscando es la acción del corazón, no está buscando la cantidad. A Dios no le interesa la cantidad porque no necesita la cantidad. Y todas las veces la Escritura habla del dar conforme a su propia fuerza, voluntariamente. Esto se repite continuamente, voluntariamente, nunca por coerción, nunca porque me empujaron a hacerlo, nunca como una cuota, por ejemplo, porque ya se me está imponiendo algo, a menos que obviamente yo decida y pida, oye, yo quiero poner tanto dinero, pero yo de forma voluntaria lo estoy haciendo, ¿ok? La ofrenda siempre es voluntaria, siempre, siempre, siempre. Cualquier indicio de que no está siendo voluntaria deja de ser ofrenda. Eso es lo primero. Y segundo, ¿por qué? Porque a Dios le interesa, vuelvo al punto, nuestro corazón. Es todo lo que le interesa. Entonces el tema no es si ofrendo o no ofrendo, porque puedo estar dando algo y eso no ser reconocido por Dios como una ofrenda. Capaz que Dios diga, no, esto es una cuota, tú no estás dando una ofrenda, tú estás dando una cuota, tú no estás poniendo el corazón, así que no es algo que yo quiera recibir. Entonces es saber con certeza si aquello que ofrecemos es lo que el Padre está pidiendo. Y ahora quiero ir un poco más allá, no solo al tema dinero, que es lo primero que se piensa cuando se habla de ofrenda, pero también la Escritura habla de ofrenda de labios que agradan, que invocan su nombre, que lo adoran, que lo exaltan, en una forma de dar también alabanza al Señor, devoción, con palabras, con cántico incluso, formas de dar. El ayuno también es una forma de ofrendarse uno a sí mismo, es una forma de sacrificar a Dios, ¿sí? Y entonces son formas en que la pregunta no es si lo hago o no lo hago, sino la pregunta es, ¿eso lo que Dios me está pidiendo de forma específica? Eso es lo importante. Caín ofreció entonces los frutos con sus semillas, y aquí entramos ya a entenderlo como el sistema del mundo, ofreció los frutos con sus semillas para el sacrificio, símbolo de ofrecer una generación completa en sacrificio para él ser prosperado. Él no entregó la ofrenda de expiación, lo que él trajo fue fruto con semillas. Todos sabemos que las semillas después se tienen que sembrar, pero él las lleva al sacrificio para poder ser aprobado y continuar con su labor, demostrando que no quiso ver, obviamente por falta de fe y amor, porque es la única manera de poder ver en el Señor las cosas que Él quiere, es tener fe y amor. ¿Sí? Esto es importante. Entonces, demostrando con esto que él no quiso ver lo que Dios quería hacer y la posición de pecado en la que él estaba, no quiso reconocerlo. En cambio, Abel ofreció lo que Dios pedía para pasar por alto el pecado. Entendió su condición caída, ofreció lo mejor y el cordero primogénito, demostrando que comprendió la importancia de ser redimido frente a Dios para relacionarse con él. Esto es una profecía, en ese momento era una profecía del sacrificio de Cristo. O sea que sin ese sacrificio de Cristo es imposible acercarnos a Él. Y yo sé que usted lo sabe, pero no es malo repetirlo, no hay otro mediador, no hay otro sacrificio que pueda darnos justicia que no sea el sacrificio de Jesucristo en la cruz y la posterior resurrección. Toda esta obra de Jesucristo es la que nos permite presentarnos delante del Padre, relacionarnos con Él. No hay otra manera. No se le puede añadir nada, no se le puede quitar nada a esa acción completa. Yo no puedo añadirle algo extra y decir que si le agrego algo o que alguien me diga te falta algo por hacer, es completamente falso porque Jesucristo ya hizo todo lo necesario para yo relacionarme con el Padre. Ahora, cuando ya me empiezo a relacionar con el Padre, yo empiezo a ser transformado para parecerme más a la imagen de Dios. Eso es claro, ¿sí? Eso también está explicado en el libro Romano, en el libro de Gálatas, usted lo puede revisar, pero es importante entender que Abel estaba entendiendo esto.
que él no podía presentarse con lo que bien se le pareciera o lo que a él se le ocurriera. Él tenía que presentarse con el vehículo, el camino que Dios había establecido. Y él creyó en eso y se movió en ese sentido. Entonces, esta es la diferencia entre el mundo y los hijos de Dios. Y aquí ya empezamos a ampliar un poco la visión acerca de esta relación Caín-Abel, esta contradicción o estos personajes que puedan parecer, estas personas que parecen muy contradictorias entre sí. Vamos a ver una relación hacia adelante y por eso son importantes a la hora de aparecer en Génesis. Por eso se toman el tiempo el escritor de Génesis de que aparezca esta historia. Y es porque va a mostrar, en este caso en Abel, la figura profética de un pueblo que quiere escuchar a Dios, de los hijos de Dios en este caso, los que van como lo pone Hebreos, los que son de la fe. Los que son de la fe en este caso, y esto es importante porque Abel no tuvo hijos y por lo tanto no tuvo descendencia étnica. Abraham no era descendencia de Abel, era descendencia de Set, y Set vino a ser sustituto de Abel. ¿Sí? Entonces, en este sentido, está hablando netamente de los que son de la fe. Y los que son de la fe van a caminar conforme a como es Abel, pero los que no van a caminar conforme a este mundo, como lo hizo Caín. Y en este caso, Caín vino a ser quien funda el sistema del mundo en su persona, se manifiesta como va a ser el sistema del mundo, incluyendo su nombre, Caín, adquirir esta necesidad de adquirir poder, de adquirir elementos, herramientas, en fin, para posicionarse en un lugar mayor que el de su hermano, esa necesidad absurda, ¿sí?, del hombre caído. Entonces dice, esta es la diferencia entre el mundo y los hijos de Dios, que nosotros aceptamos el sacrificio del Cordero y alguien con el mundo, con la religión dentro, quiere ofrecer lo que a ellos les parece bien para relacionarse con Dios. O sencillamente no le interesa relacionarse con Dios. Pero sí vemos muchas personas que quieren relacionarse con lo divino por medio de sus propios caminos. Entonces ahí es donde está este punto anclado. Por eso Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esto dice, hoy qué fuerte, puede decir, la ira de Dios ya está sobre él. Sí, porque Dios ya escogió un camino, y eso es lo que le pasó a Caín. Dios ya había establecido un camino, el sacrificio para que por medio de eso fuese encubierta la humanidad de su pecado. Y Abel entiende este camino y presenta un sacrificio en dirección a eso, pero Caín se rehúsa a entender esto, no lo acepta y presenta lo que él bien le parece, ¿sí? Y por eso dice Juan, si creo en el Hijo, voy a tener vida eterna. Si creo en el Hijo, voy a poder entrar a los beneficios de lo que eso implica. Pero si no quiero creer y quiero presentar mis propias cosas, entonces no es que la ira de Dios venga por eso, sino que la ira de Dios ya estaba sobre la humanidad caída. Y eso es lo que Caín no quería ver, no quería entender. Entonces aquí ya empezamos a profundizar para poder llegar al tema, cómo lo relacionamos finalmente Caín con sistemas de sangre como el aborto o sistemas, fenómenos como la inmigración. Aquí ya empezamos a entrar en tierra derecha. El sistema del mundo sacrifica lo puro, ¿sí? Caín más el sacrificio de frutos, de semillas, en este caso, la muerte de Abel también lo ejemplifica. Caín asesina a Abel y con esto está asesinando lo puro, está asesinando lo profético también, está asesinando una voz, está matando una voz y esa voz va a empezar a clamar en la tierra después. La voz de Abel va a clamar por venganza. De hecho, el libro de Enoc dice que Enoc escucha la voz de la sangre en Abel clamando para que sea desarraigada la descendencia de Caín. Así de fuerte es esa venganza. Y cuenta el libro de Enoc que entonces esto ocurre finalmente. O sea, el libro de Enoc cuenta cómo él se encuentra con esta voz, o mejor dicho, cómo él escucha esa voz y pregunta acerca de ello. Y el ángel le responde en la voz de Abel y le explica. Pero después vemos en la escritura, ya no específicamente en el libro de Enoc, pero sí en la escritura, cómo la descendencia de Caín desapareció completamente después del diluvio. En el diluvio pasa Noé, con sus 3 hijos, estos 3 hijos con sus esposas, y todos venían de la descendencia de Set, ¿sí? Entonces, Caín y los sacrificios de lo puro, los sacrificios de la semilla,
En este caso, Abel era una semilla, tenía la simiente de Dios en él, pero fue sacrificado por Caín, es lo que puede representar o podemos entender que así es como funciona el sistema del mundo. Caín sacrifica los frutos con su semilla esperando ser bendecido en sus labores. Caín no estaba buscando agradar a Dios, sino ser prosperado solamente en su trabajo. Caín entonces es el origen del falso sacerdocio que sacrifica generaciones. De esto hemos hablado en otros temas acerca del falso sacerdocio y cómo tiene esta búsqueda de sacrificar generaciones, ¿sí? Ahí entran sacerdocios como el de Moloch, como de los moabitas, ¿verdad? Y en fin, diferentes tipos de sacerdocio, incluyendo el de Balaam, por ejemplo. Y por eso aquí yo puse, y que luego se va a personificar este falso sacerdocio, porque Caín fue al altar, como si fuese un sacerdote. Después, obviamente, aparece la figura sacerdotal. En este tiempo no existía, pero Caín va al altar, que era la función del sacerdote, pero va a sacrificar algo equivocado, va a quemar semillas, básicamente, que es lo que después va a ocurrir con los sacerdocios paganos que van a sacrificar hijos en el fuego. Por eso puse aquí que luego se va a personificar en Babilonia, en los hijos de Lot, como Moab y su veneración a Moloch, en Jezabel y los sacerdotes de Baal. Si recuerdan, Jezabel arrasó con los profetas en ese tiempo, en el sentido que los perseguía, eran perseguidos los profetas, y es Elías quien empieza a ser diferente, dirigido por Dios, obviamente, empieza a vivir él una parábola, él empieza a encarnar una parábola para revertir esta situación de la muerte de toda una generación. Y revertir esta situación va a llegar a su punto final cuando él entonces toma a Eliseo como discípulo y le da también, tira líneas, digamos, hacia adelante para que después aparezca Jehú y, en fin, diferentes personajes, y lo que conocemos también como los 7.000 que no doblaban sus rodillas a Baal. Entonces, también acá en el canal está esa serie acerca de Elías donde se explica todo esto. Pero a lo que quiero ir es que la descendencia de Esaú también va a ser un ejemplo con Edom, cuando vimos acerca de qué hacemos con los templos, esa lista de videos, esa serie de esta escuela, qué hacemos con los templos, hablamos sobre Edom y toda una dinastía anticristo que aparece con Edom. Todo esto falso para ejemplificar el falso sacerdocio, el sistema del mundo que sacrifica generaciones, que derrama sangre para poder crecer y empoderarse, obtener poder. Entonces Génesis 4:8 dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Ahí se ve como él blasfema en el sentido de la respuesta que le está dando a Dios es súper desubicada y por no decir grosera, en el sentido de que Dios le está preguntando por algo, por alguien a quien él acaba de asesinar. Y no es que él se esconda o tenga una demostración de culpa como sí la tuvo su padre, Adán y su madre cuando cayeron, sino que él sale directamente a responderle a Dios como queriendo decir, ¿y a mí por qué me preguntas? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Aquí queda claro en la escritura, por lo menos, algunos apócrifos no lo ponen tan explícito, pero en la escritura queda claro que había una intencionalidad de Caín de asesinar a su hermano. De hecho, la Biblia textual también habla de que Caín importunaba a Abel para decirle, vamos al campo, salgamos de aquí, del sector donde ellos vivían, vamos más hacia allá, o sea, buscando reiteradamente la ocasión para asesinarlo. Entonces no fue como un error, se me resbaló un pedazo de roca, una quijada de buey, dependiendo de la tradición que queramos creer judía, pero el hecho es que sí buscaba asesinarlo. Entonces, considerando todo esto, tenemos estos elementos, competencia, que son parte del sistema del mundo y que vemos en Caín. El sistema del mundo no protege al prójimo, sino que lo sacrifica para prosperar. Homicidio. El mundo sacrifica también a los justos que viven por fe. De hecho, Jesucristo ya habló de la persecución de los justos, en este caso profetas. Los persigue. Cuando digo profeta, no me estoy refiriendo a una persona que está vaticinando acerca del futuro,
que sí puede ser una labor profética, pero más que todo me estoy refiriendo a alguien que apunta hacia Jesucristo como lo fueron todos los profetas y como lo siguen haciendo los profetas hoy en día. Todo aquel que camina y toda iglesia profética lo que hace es apuntar las cosas a una mayor revelación acerca de Jesucristo. Entonces, hay ciclos de sangre también en el mundo, la sangre de los justos, que clama venganza, y que va generando puertas y estratos de sangre, o brechas y estratos de sangre. Ahora, ¿a qué me refiero con puertas o brechas y estratos de sangre? De esto hemos hablado varias veces. De hecho, hay un libro acerca de esto. Tengo un libro acerca de esto que ahora está en audiolibro en YouTube, también en ebook para aquellos que lo quieran tener para leerlo. Creo que lo regalamos muchas veces dentro de las escuelas de profética acerca de la importancia de la sangre. Eso básicamente. Aquí se los voy a mostrar. Denme un segundo. Eh, entonces, pero antes de llegar a eso, hoy en día podemos relacionar a Caín entonces con la manera en que opera el mundo y con dos fenómenos de esta época, el aborto y la migración. Y aquí entramos a tierra derecha con estos dos temas. Aquí está, el ebook y el audiolibro, cómo las brechas y los estratos de sangre están ligados a la producción de tecnología. De esto habla este libro y el audiolibro también, si quiere escucharlo, está ahí, cualquiera lo puede escuchar. De tecnología para que los sistemas económicos, políticos, etcétera, se mantengan fuertes. En el libro está explicado ya con más detalles la importancia de la sangre, tanto en el mundo espiritual, lo relevante que tiene esto y cómo ha sido usado por el sistema del mundo para abrir una brecha, ¿sí? Y después establecer estratos de sangre, ¿sí? Entonces hay dos puntos aquí que lo relacionan con lo que estamos hablando acerca de Caín, porque de ahí es que va el asunto, o sea, Caín derrama la sangre de Abel y por lo tanto con este derramamiento de sangre él abre una brecha de ahí en adelante, o sea, solo piensen en que antes del asesinato de Caín y Abel no había esta noción de que ibas a morir así de golpe, porque seguramente Abel murió muy joven, de que ibas, porque no tenía hijo, no alcanzó a tener hijo, por eso lo digo, de que efectivamente la sangre podía ser derramada y podía morir así de golpe si alguien te asesinaba. Todo esto cambia la visión de una persona que, digamos, nace con la posibilidad de vivir muchos años, como le ocurría a las personas en este primer mundo, en este primer mundo. Luego todo eso fue desarraigado después del diluvio y los seres humanos empiezan a vivir mucho menos. Pero en este tiempo, en el tiempo de Caín y Abel, los seres humanos vivían muchísimo. De hecho, si usted hace una tabla histórica de las edades de Set, por ejemplo, de Enos, hijo de Set, de Cainán, por ejemplo, Yared, Enoc, en fin, todos vivían muchísimos años. Sus primeros hijos casi siempre los tenían después de los 60 años. Su primero hijo, para que se hagan la idea, después tenían muchos más, obviamente, tenían mucho tiempo para eso. Adán aparece con una muerte de alrededor de unos 900 años. Con eso yo creo que queda claro. O sea que Abel murió muy joven. Y en este sentido, en cantidad de años, podríamos decir que Abel era prácticamente un niño. O sea, pensemos que Adán, cuando fue formado, según la tradición, se cree que fue formado como a la edad de un hombre de 30 años. ¿Sí? Que Adán no nació del vientre de una mujer. Como dice el chiste, Adán no tenía el día de la madre, ¿sí? Porque él fue formado, al igual que su esposa, que fue sacada de su costado. Entonces, en este sentido, se dice, según la tradición judía, que habrían sido formados como a esa edad, como a la edad de 30 años. Ese era el porte que ellos tenían. Y de ahí entonces la idea de que a los 30 años, o más o menos a su alrededor, a esa edad cercana, es que la persona ya estaba en su madurez, en el caso del hombre, ya estaba en su madurez psicológica, física, mental, en todos los sentidos para poder llevar a cabo su propia familia. Entonces, en este caso, Abel no alcanzó a formar su propia familia, murió antes. Esto es muy importante, ¿sí? Que lo consideremos. Y en esto se va a parecer entonces Caín al sistema del mundo que sacrifica a diferentes generaciones. Entonces hay dos puntos de este libro, Brecha de Tratos de Sangre, que nos sirven ahora para entender lo que estamos hablando. El primero es cómo el derramamiento de sangre acompañó al nacimiento de ciertas tecnologías
Esto es algo que se habla en este libro. Y dos, cómo los países cuyos sistemas económicos son enormes, cuyos sistemas económicos, digamos, han ido creciendo cada vez más, moviendo grandes flujos de dinero, en fin, y de capitales, son también grandes derramadores de sangre. Y esto yo sé que puede sonar muy fuerte, pero eso desgraciadamente es la realidad. Los países que tienen grandes flujos de dinero, grandes flujos de capitales, no estamos hablando de miles de millones, estamos hablando de miles de millones de dólares anuales, son también los países que han sido históricamente grandes derramadores de sangre o han participado en grandes momentos de derramamiento de sangre. Entonces quiero mostrarle aquí este mapa, por ejemplo, aquí se ve la economía de este mundo. Son mapas muy generales, ¿sí? Por si acaso, porque no queremos entrar en cosas técnicas, sino para hacernos una idea básicamente de cómo estamos aplicando esto que ocurre con Caín con fenómenos actuales, para entender cómo lo que está detrás espiritualmente hablando. Entonces las economías de este mundo versus las amplias leyes de aborto. Aquí primero este mapa que es acerca de las economías de este sistema mundial, ¿sí? Aquí no hay riquezas espirituales, aquí lo que hay es riqueza en términos a capitales, ¿sí? Y los países que están en verde son los que mueven per cápita mayor número de flujo de dinero, luego los amarillos que están supuestamente, digo yo, en vía de desarrollo, pero es un desarrollo según el sistema de este mundo, esto es importante aclararlo, no según Dios, ¿sí? Cómo Dios ve el desarrollo, cómo Dios ve el progreso, es otra cosa muy distinta. Y esto es importante recalcarlo, ¿sí? Aquí estamos hablando de desarrollo entonces de este mundo. Y países con desarrollo mínimo, en rojo, ¿sí? Ahora, consideremos que los países con mayor crecimiento económico son aquellos cuyas leyes de aborto son las más antiguas, o sea, fueron las primeras en aprobarse, estamos hablando de décadas atrás, y hoy en día son las que son legalización de aborto más ilimitado. Ahora, alguien dirá, hermano, ¿y qué relación tiene esto? Bueno, estamos relacionándolo con la muerte del inocente, con la muerte de aquello que es puro, con el sacrificio de la semilla, ¿sí? Con el derramamiento finalmente de sangre, ¿sí? Y cómo esta palabra adquirir propia de Caín ahora tiene también una conexión con los sistemas económicos, ¿sí? Aquí podemos ver un mapa mucho más claro de los criterios legales para la realización de aborto en el mundo. Y los colores más claros nos están mostrando un mapa muy similar al que tenemos acá, pero aquí ya no están midiendo economía, sino que están midiendo la amplitud de las leyes de aborto. O sea, por razones económicas o a solicitud de la persona. Normalmente en estos países lo único que está legalizado es hasta cuántas semanas se puede matar, hasta dónde tengo el tope para matar. Ya no están viendo causales. Normalmente en estos otros países donde están más oscuros los colores, hay causales, que son las que dicen por estas razones solamente y por estas razones se va a permitir el aborto. Pero en los que están acá, lo que se está legalizando o lo que ya se ha legalizado más tiene que ver con hasta dónde tengo la posibilidad de matar a este niño. O sea, hasta qué semana puedo hacerlo. Hace poco fue legalizado en Colombia hasta la semana 24. O sea, estamos hablando de niños formados, ¿sí? Niños con sensibilidad y que ahora tienen la posibilidad de ser, digamos, esta empresa de aborto tiene la posibilidad de llevarlos a un aborto. Entonces podemos comparar el mapa anterior con este que nos muestra la legalización del aborto en el mundo. Y vamos a ver cómo lo que se plantea en el libro Brecha de Trato de Sangre tiene relación directa con esto. Y que hoy lo estamos relacionando con Caín, ¿sí? Con la actitud de Caín, con la forma de Caín, con cómo se presenta Caín. Entonces, en cuanto a Latinoamérica, ya para ser un poco más localizado, aquí podemos ver, aquí hay un mapa donde habla de los diferentes tipos de aborto, ¿sí? En este caso Argentina está en verde porque también tiene más que ver con los plazos, más que la causa. Y aquí, sin embargo, más tiene que ver con las causas del aborto y obviamente también hay un plazo límite, pero con causas. Entonces, lo complejo es cuando las causas se van volviendo mucho más, digamos, sutiles, ¿no? Casi todas estas causas tienen un dejo subjetivo. Eh, pero siempre
se va a buscar que estas leyes, por muy acotadas que sean, se vayan ampliando. Esa es la búsqueda continua que se está haciendo hoy en día. Hoy en día se busca ampliar entonces estas leyes actuales de aborto. De hecho, este mapa es de antes que Colombia aprobara esta ampliación de las semanas para abortar. Y obviamente esto tiene una connotación económica, una connotación de adquirir, una connotación de el sudor por el trabajo, de la maldición de la tierra, de los espinos y los cardos, que usted entiende tanto como yo acerca del sistema económico de este mundo. ¿Sí? Esto es importante. Entonces, el sacrificio de niños por nacer es un negocio muy lucrativo. Eso es importante que no lo perdamos de vista. En esto no hay nada que no esté súper explícito por las mismas empresas que lo hacen, eh, que a la vez que se genera un derramamiento de sangre, silencioso en el sentido de que es en una clínica, parece que nadie lo ve, pero sin embargo se están sacrificando futuras generaciones continuamente. Planned Parenthood es una de las empresas de aborto, tiene todo un negocio en cuanto a esto. Estas son como la abreviación de Planned Parenthood, IPPF, así como se le conoce en otros lugares. Hace un aborto cada 90 segundos, un aborto cada 90 segundos, solo piensa en eso, una muerte cada 90 segundos. Muerte de niños que son sanos. No estamos hablando aquí de abortos con causales como inviabilidad o cosas así. De hecho, la mayoría de los países nunca fue una causa para abortar porque los doctores de por sí, si había inviabilidad o riesgo, privilegiaban a la madre. Eso ocurría en todos los países antes de la ley de aborto. Pero un aborto por cada 90 segundos opera en 170 países, lo cual es bastante, obviamente, es una multinacional. Estamos hablando de una envergadura así como McDonald's, ¿sí? como Coca-Cola, en fin, y gana solo en Estados Unidos 563.000 millones de dólares de fondos públicos. Y aquí está donde está el negocio, porque ellos ponen dinero para que se financien, se legalicen eh, las leyes de aborto, se amplíen la semana, básicamente porque eso implica que el Estado, en este caso el Estado de Colombia, de Chile, de Argentina, en fin, inyecte dinero para poder llevar a cabo esta ley, o sea, llevarla a la práctica, inyecta dinero y ese dinero paga a estas clínicas para que ejecuten el aborto. Entonces, obviamente, si antes solo podían haber abortos por 3 causas, se acota el número de abortos diarios, pero si se amplía esto, se agranda el número de abortos y cada aborto es dinero que entra a la cuenta de estas clínicas y de las clínicas asociadas a estos personajes, digamos, a esta industria. Entonces es una industria, así, tiene un modelo de negocio, tiene un modelo de crecimiento también. No crean que aquí hay gente que está por el amor, digamos, a la humanidad, trabajando en este tipo de cosas. Entonces, aquí hay alguna noticia, porque no ha estado lejos de escándalo, obviamente, Planned Parenthood, solo estoy refiriéndome a esta empresa, sé que no es la única, pero lo estoy haciendo a modo de ejemplo. En el 2018, Planned Parenthood admitió la venta de fetos abortados. O sea, no solamente hay dinero por hacer el aborto, dinero que toma de los diferentes gobiernos. En el caso de Estados Unidos ya les mostré más o menos las cantidades que facturan, sino que estamos hablando también de la venta de partes de estos fetos abortados. Planned Parenthood admitió la venta, sí, pero prometió que en el futuro no cobrará por ellos en el mercado norteamericano. O sea, hay un mercado de partes humanas. Así, eso es, no es otra cosa. No estamos hablando de partes humanas, perdón, de animales. No estamos hablando del tráfico de células vegetales. No, estamos hablando de la venta en el mercado de partes humanas, ¿sí? Y por eso también hay tanto dinero de por medio. Aquí, por ejemplo, vemos una foto de uno de los videos que causó revuelo hace un tiempo de esta mujer que trabajaba, no sé, no tengo ahora la certeza de que siga trabajando en Planned Parenthood, pero donde se le grabó hablando de esta venta de órganos, de esta venta de piezas, de fetos abortados, de humanos básicamente, donde habla de cómo se vendían y qué es lo que estas empresas que necesitaban estas piezas, para qué las necesitaban, en fin. Fue un video que usó mucho revuelo, pero que básicamente expuso
algo que ha venido ocurriendo desde hace muchísimo tiempo. Y aquí quiero mostrarles una factura de venta de parte humana de niño abortado. Todo esto es público, usted lo puede encontrar, lo puede googlear, no es nada que haya que rebuscar mucho para encontrarlo. Una factura, aquí se puede decir human fetal, se puede ver cómo está esta factura donde se le paga por una pieza de un ser humano. Y también que aquí una aproximación de los dineros que invierte en las diferentes clínicas de aborto y también que invierte en diferentes organizaciones, en otras organizaciones que impulsen la legalización de aborto o la ampliación de las leyes de aborto. En este caso, esta es una sobre Argentina, y aquí hay diferentes organizaciones argentinas que han recibido dinero para poder impulsar las diferentes leyes de aborto, ¿sí? Esto es, la fuente está en IPPF, o sea, una forma en que ellos no pueden esconder a quién les financian, entonces lo están mostrando. Estas son las diferentes organizaciones. Usted puede ver que la que menos recibe $5.000, 5.000 y tantos dólares, que es bastante, la que menos recibe. O sea, es mucho dinero. Ahora, obviamente ellos no están poniendo dinero en esto solamente porque, vuelvo a decir, por el bien a la humanidad. Lo están haciendo porque es un modelo de negocio. Es un modelo de negocio en donde la persona, la mujer, va en busca del aborto, se convence a las personas de que esto es necesario, se convence de que es raro, pero se les convence de que esto es humanamente necesario, y entonces se produce el aborto, se toman esas piezas, se venden en otros lugares, y si no se logran vender porque el país lo prohíbe, entonces se pueden extraer partes, células me refiero, tejido, en donde ya no está la pieza. Y si aún eso está ilegal, entonces cosecha dinero básicamente de estos servicios que le presta al Estado. Entonces es un negocio con su modelo también de negocio. ¿Sí? Constante financiamiento de políticos y organizaciones afines, esto es una constante, es parte del modelo de negocio de esta empresa, y así es como va funcionando. Ahora, todo esto lo comento, y aquí puse la imagen básicamente de la persona que, Margaret Sanger, las palabras de ella cuando partió Planned Parenthood como fundadora, decía: no queremos que se sepa que queremos exterminar a la población negra, refiriéndose a que las primeras clínicas de aborto se centraban mucho en los abortos, pero en afroamericanos en Estados Unidos. O sea, pasaron del racismo a un negocio lucrativo. Eso es la realidad. Sus orígenes son muy tóxicos, y el proceso con el que han ido trabajando las diferentes naciones sigue siendo extremadamente tóxico y sanguinario. Es una batalla, digamos, que hacen a nivel comunicacional, a nivel propagandístico, a nivel legal, a nivel político, para poder cosechar dinero, en este caso. Es un elemento de negocio. Y en esto, entonces, que lo relacionamos con Caín, porque hay derramamiento de sangre, hay lucro de por medio, hay muerte de gente, de niños en este caso, la muerte de lo que es más puro, el asesinato de lo que es más puro de inocente, el sacrificio de una generación, ¿sí? Y obviamente esto va acarreando maldiciones. Ahora, esto tiene que ver con cómo opera el mundo en general. Y en ese sentido, el aborto es básicamente consecuencia de la manera en que opera el mundo. O sea, el aborto como empresa, como negocio, no es algo que emergió de la nada. Esto es importante que lo entendamos. Es consecuencia de un sistema de vida implantado en las diferentes naciones o desarrollado por las diferentes naciones, en donde pesa más cómo voy a vivir yo que la vida de otro ser humano, en donde pesa más el ganar dinero que la vida de otro ser humano. Entonces, desgraciadamente, así es el sistema del mundo. Por eso el Señor dice: yo he vencido al mundo por medio de la fe en Jesucristo se vence al mundo. Entonces, el sistema del mundo, que es como Caín, no tiene amor de Dios. Juan 3:10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios.
Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano, mató al inocente, ¿verdad? ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Eran obras de fe. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo, en este caso Caín, fíjense cómo Juan pasa de hablar de Caín a referirse al mundo, pasa de hablar a lo que implica no amar al hermano, inmediatamente no está cambiando de tema, sigue en el mismo tema y dice, empieza a hablar de que necesitamos manifestar ese amor sobre los hermanos, luego pasa a Caín inmediatamente y luego pasa al sistema del mundo. Dice, hermano mío, no os extrañéis si el mundo, en este caso Caín, os aborrece. ¿Mm? Obviamente, como Abel, a eso se refiere. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. O sea, éramos Caín y pasamos a ser como Abel. ¿Cuándo? Cuando empezamos a amar a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, o sea, le pertenece a la muerte. Es un Caín y es parte del mundo, a eso se refiere. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él, Jesucristo, el Cordero del sacrificio, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo, fíjense, aquí lo lleva a lo práctico. Aquí Juan, eso es genial de Juan, porque Juan no se queda en la teoría, no es solamente que está diciendo algo por decirlo, ¿verdad? Sino que va directamente a algo práctico, algo que manifieste si realmente cómo estamos en este sentido. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en... Ahora, Jesús también le habla al mundo, que estaba representado en todo lo que era, digamos, el sistema religioso, en este caso, en el caso del Señor, cuando Él estaba en Israel, en los tiempos del Señor, quienes gobernaban las leyes era el Sanedrín, ¿sí? Y el Sanedrín le respondía a Roma. De esto también lo hemos hablado en algún momento, pero el Sanedrín tenía ciertas leyes y no podía matar a nadie a menos que lo llevara a Roma, tenía prohibido a menos que los romanos se lo permitieran. Pero en general tenían todo su sistema para acusar y llevar a alguien entonces a la muerte. ¿Sí? Y todo este sistema estaba corrupto, tenía que ver con religiosidad, tenía que ver con esta forma legalista, como hablábamos delante, de hacerle caso a lo que Dios dijo y no a lo que Dios está diciendo. Dice Lucas entonces 11:47, hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres, o sea, homicidas, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque la verdad ellos lo mataron, pero vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. Aquí se está refiriendo a que la acción de Caín fundó el mundo. La acción de Caín fundó el mundo. De hecho, Caín después se va a edificar las primeras ciudades, los primeros sistemas sociales en donde una voluntad, alguien más, entre comillas, poderoso, ejercía su voluntad sobre el resto de las personas. O sea, eso es lo que es hoy en día el sistema del mundo. Y obviamente hoy en día es mucho más complejo porque implica política, política económica, implica leyes, un montón de cosas en este sistema, en este entramado, pero en lo que es lo principal, en lo que es los principios de esto son exactamente los mismos. Y por eso estamos revisando en Caín todo este asunto. Dice más abajo, para que demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías que murió entre el altar y el templo. Sí os digo que será demandada de esta generación. Entonces no fuimos llamados nosotros a ser monumento de los testigos, de los santos, de los mártires, sino a seguir su ejemplo. ¿Cuál era el ejemplo de ellos? El vencer el temor a la muerte y darnos por la generación próxima. De esta misma manera implica que sin la acción del amor no es posible juzgar ese sistema. Sin amor, básicamente, este sistema del mundo que da a luz empresas como
empresas abortistas como la que acabamos de ver y otras cosas que vamos a ver ahora mismo, no se puede vencer sin ese amor genuino que viene de Dios. Amén. Eh, entonces, ¿cuál es la consecuencia primera de la maldición, de esta maldición del mundo? ¿Cuál es la consecuencia primera de este derramamiento de sangre? ¿Cuál es una consecuencia de los derramamientos de sangre continuos, de los que hablamos, por ejemplo, en el libro Brecha y Estratos de Sangre? ¿Cuál es una de esas consecuencias? Aquí está en Génesis, lo podemos ver, Génesis 4:11. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y aquí entramos al errante y extranjero, se está refiriendo a lo que más adelante van a ser los flujos migratorios, migraciones. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y él le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matara a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Entonces, primer punto de esto es que hay una maldición, la maldición del errante, que podríamos conectarlo con los flujos migratorios producidos por la violencia, por los estratos de sangre, y por los refugiados que también migran con una constante sensación de persecución, como dice Caín: alguien me va a matar en otro lugar, dice, si me voy. O también lo podemos relacionar con sequías y tierra que se vuelve infructuosa. Entonces hay una relación en estas cosas, no son al azar, hay una relación en los derramamientos de sangre, y en este caso uno de los elementos actual, moderno, podrían ser los abortos, pero también obviamente hay derramamiento de sangre en guerras, en dictadura, en todas estas formas de violencia que van a traer maldiciones. Y una de esas maldiciones es que se van a producir flujos migratorios, ¿sí? Otra maldición es que las tierras van a empezar a ser más infructuosas. Estas no son cosas que aparezcan de un día para otro. Bueno, algunas sí explotan de golpe, pero también son procesos que se van dando de a poco. Entonces, hoy existen dos distinciones para hablar de los flujos migratorios, y con esto ya me voy acercando al final, porque ya se lo estoy mostrando cuál es la conexión entre Caín, el derramamiento de sangre, el aborto en este caso, el sacrificio de lo puro, de lo inocente, y también la relación con el flujo migratorio. Entonces, hay dos distinciones hoy en día, ¿sí? Se habla de migrantes y se habla de refugiados, como dos formas distintas. Y esto es importante que lo consideremos también. Los migrantes son aquellos que llegan a un país, que llegan como extranjeros o salen libremente de un país buscando mejor oportunidades, ¿sí? Como estudio, trabajo, etcétera. Esto es muy parecido cuando alguien cuenta: no, mi abuelo llegó de tal país, ¿y por qué llegó? No, porque andaba buscando suerte, un mejor pasar, en fin. Pero también están los refugiados, es otra connotación, y son aquellos que huyen de hechos violentos, de condiciones miserables generadas por violencia, y ahí es donde entra la dictadura, las guerras. Quiere decir que existe un hecho, una guerra, una persecución, una dictadura, que produce el flujo de estos refugiados. Y esto es importante hacer esta distinción justamente ahora, sobre todo, por ejemplo, Latinoamérica, la ola migrante más fuerte hacia Latinoamérica es la de Venezuela. Muchos venezolanos han tenido que salir de Venezuela y ya no pasan por migrantes, sino como refugiados, porque hay un hecho violento en su nación. Ahora, si yo solo pienso que son migrantes, entonces estoy haciendo vista gorda, ¿sí? Estoy negándome que hay un hecho violento que ha hecho, valga la redundancia, que ha producido que estas personas tengan que salir. Cuando yo les digo que son refugiados, entonces doy por hecho que hay alguien que causó que ellos salieran. En este caso, obviamente, el régimen de Nicolás Maduro, el régimen chavista, es el que produce, es el causante finalmente de que que los venezolanos tengan que salir. Y se va produciendo entonces una ola
ya no de migrante en sí, claro que son gente que migra, pero tienen connotación de un refugiado. ¿Sí? Lo mismo pasó en Siria y sigue pasando en Siria, hay conflicto, guerra, y se van moviendo por causa de que hay hechos violentos que producen que ellos salgan. ¿Sí? Esto es muy importante, hacer esta distinción, sobre todo cuando nosotros queremos orar, porque no es lo mismo orar por un hermano que, voy a poner un ejemplo, yo chileno me voy a vivir a Colombia, por ejemplo, a Argentina, los hermanos oran por mí para que me vaya bien, para que me pueda ubicar en la cultura colombiana, en todo lo que se hace, pero no están orando por mí porque vengo de un hecho violento, no están orando por mí porque venga arrancando una guerra o de una dictadura, en fin, sino para que me vaya bien solamente, que no es lo mismo. ¿Sí? Hay otras cosas que tratar cuando yo vengo entonces con otra forma. En este caso, Abraham, por ejemplo, podría ser un migrante en el sentido de que se movió por diferentes lugares, eh, digamos, en la tierra, según donde Dios lo iba dirigiendo. Como un nómada, él iba de lugar en lugar, salió de su ciudad buscando una promesa. Eso es un migrante, es como Abraham, ¿verdad? Pero refugiado, ya podríamos decir que Israel cuando sale de Egipto ya está funcionando o está moviéndose como un refugiado, porque está saliendo de un hecho violento, o sea, había sido esclavizado, está saliendo y había sido asesinado sus niños también. Volvemos al tema de Caín. O sea, en este caso Egipto está haciendo la figura de Caín que asesina, en este caso, a los hebreos en Egipto. Y ellos tienen que salir y operan entonces como refugiados, ya no son solo migrantes. Si hoy en día tuviésemos que darle una connotación a ese hecho, tendríamos que decir que Israel están saliendo como refugiados, a buscar un lugar donde tener paz. Obviamente nosotros sabemos que hay todo un plan del Señor detrás, y esto es importante también considerarlo con estos fenómenos que ocurren hoy en día. Dios sí o sí tiene el poder de hacer que incluso estos hechos que Él no causa, que el mundo los causa, el sistema del mundo los produce, pero sin embargo Dios puede tomar esto y transformarlo en algo para el bien de aquellos que están sufriendo, en traerle algún beneficio a ellos, traerles paz, traerles refugio. Amén. De esto hablamos en las claves del 2022, ¿verdad? Cuando hablamos refiriéndonos a Manasés o a Efraín, en este caso Efraín, el que es fructífero en tierra de aflicción. Pero siguiendo entonces con este punto específicamente para cerrar, para ir cerrando, el panorama mundial de la migración nos muestra que ha crecido la migración, aquí lo podemos ver desde el 95 al 2019, aquí estamos hablando de migración propiamente tal, ¿verdad? Los países que más gente reciben son a nivel mundial todo esto, ¿verdad? Estados Unidos, Alemania, Arabia Saudí, Rusia, Reino Unido, son los que más reciben. Noten, las cantidades son enormes, la verdad, la cantidad de gente que reciben por año. Los países donde más sale gente en el mundo son la India, México, China, Rusia, Siria. Obviamente los que están punteros aquí también son países que tienen mucha gente en comparación con los países de Latinoamérica. En el caso de Chile, por ejemplo, somos nosotros alrededor de 20 millones de personas y aquí vemos que solo de India salen 17 millones de personas. O sea, aquí vemos un flujo migratorio, no de refugiados. Países con más desplazados internos, también se está usando estos términos para hablar de gente que se mueve dentro del mismo país, pero también desplazados en el sentido de que no querían moverse, sino que han sido obligados a moverse. Dentro de estos grupos, en su mayoría, hay más mujeres que hombres los que se mueven, y hay también cantidades de niños. Esto es importante también considerarlo. ¿Sí? Diáspora reciente o número de migraciones. Bueno, aquí volvemos de nuevo a una estadística. Obviamente, esto hay que considerar que hay países como la India, que es la número uno, que tiene un alto número de personas. México en general se mueven hacia Estados Unidos. En general, digo, no solo el único lugar. China también mueve muchas personas hacia Estados Unidos y Europa, y en fin. ¿Qué es lo que dice el Señor acerca de los extranjeros, ya sea migrante, ya sea refugiado? Hay tres cosas, Él dice muchas cosas, obviamente, hay varias cosas que Él establece, pero quiero poner solo estas tres cosas, obviamente para no alargarme más, porque lo que buscamos aquí es hacer una unión de
lo que es Caín con estos dos elementos. Ahora, con todo lo que ha pasado últimamente en Latinoamérica, con incluso nuestros hermanos venezolanos que se han movido a diferentes naciones, nosotros en este caso, ayudado a muchos de estos hermanos a encontrar congregaciones donde puedan estar, en el sentido de donde puedan tener de nuevo una red de apoyo local, porque cuando uno se mueve de un lugar a otro, pierde todo eso, no solo pierde sus bienes, no solo pierde en el sentido de que si tú estudiaste en tu país, llegas a otro país, no puedes llegar a trabajar de golpe con lo que estudiaste. Si no estudiaste nada, entonces tienes un oficio y ese oficio normalmente se hace rentable en la medida en que tú tienes una red de gente que conoce en tu lugar, pero cuando te mueves tienes que partir de cero. O sea, hay muchas cosas, muchas implicancias dentro de moverse de un lugar a otro que te vuelve vulnerable en muchos sentidos. Entonces, el Señor establece varias cosas acerca del trato con el extranjero. Yo personalmente podría decir que algo que debe hacer la iglesia es quitarse toda esta mentalidad patriota inmediatamente, porque nosotros no respondemos a una bandera humana, a la bandera de un estado específico. Nosotros somos de un pueblo adquirido por Dios, a una nación santa cuya morada está en los cielos y la representamos aquí en la tierra. Por lo tanto, cualquier indicio de patriotismo, de querer proteger tu país de alguien, es totalmente equivocado y está en la línea de lo que es el sistema del mundo y obviamente de Caín. Entonces, por eso hago mención de estas cosas. Entonces, 3 puntos importantes. Incluirlos con igualdad ante la ley. Eso sale en Éxodo 12:48. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ninguno incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. O sea, lo que se desprende de esto, obviamente no vamos a celebrar la Pascua en el sentido de fiesta solemne que hacía Israel en ese tiempo, con circuncisión y todo esto, sino que lo que se desprende de esto es que tiene que haber un trato igualitario ante la ley del extranjero, que viene como producto de la maldición de un derramamiento de sangre, que se ha tenido que mover como producto de la maldición de un derramamiento de sangre, ¿sí? Eh, Igualdad ante la ley, tanto para bien como para bendición como para maldición, me refiero a esto. O sea, tanto para que pueda obtener las cosas que la ley permite, como también ser sancionado según la misma ley. Sin privilegio, pero también sin un trato distinto, en el sentido de que se le aplique la ley de una forma mucho más violenta de la que se le aplica a una persona de ese país. A eso se refiere, un trato igualitario ante la ley. Segundo, igualdad de trato, ya no solo de la ley, sino de continuo, Éxodo 20:10. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. O sea, igualdad de trato. ¿Sí? Todos, si esto lo hace un grupo de gente, todos deberían poder hacerlo. Si esto es un privilegio de esta nación, entonces los que llegan a esta nación y se hacen parte de ella, deberían también obtener esos privilegios. Y creo que en ese sentido estamos casi todos al debe, nosotros, no solo en términos legales, los países están al debe, sino que en el trato continuo, en eso es lo primero que se nota. Personas que no entienden esto, y lo digo, si no conoce al Señor, se entiende, no tiene el amor de Dios en él. Pero en cuanto a los hijos de Dios, debería ser un hecho en nosotros que procuremos la igualdad de trato, ¿sí? Con nuestros hermanos del extranjero. Ayudarles y no afligirlos. Éxodo 22:21, y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles a todas estas personas que acabo de mencionar, y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Bueno, si usted sigue leyendo, se da cuenta que Dios dice, oiré su clamor y no va a ser bueno para ti eso. Eso se refiere, eso se refiere. Usted sabe que Dios es bien explícito, no se anda con rodeo. Entonces, estos son países que tienen la mayor cantidad de migrantes en Centroamérica. En fin, de esto ya
Usted puede revisarlo después, buscarlo si esto es algún tema de su interés. México, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua son los que más envían hacia afuera, pero también reciben migraciones. Y aquí también vemos los países donde han tenido que moverse, ¿verdad? Los venezolanos últimamente han sido Colombia, Perú, Chile, Estados Unidos y Brasil, los lugares donde más han llegado, precisamente en ese orden, Colombia primero, luego Perú, luego Chile, pero esto es, se va moviendo, esto no es algo estático, esto se va moviendo continuamente. ¿Y por qué quiero mencionarlos? Porque creo que la iglesia de estos países deberíamos entonces plantearnos, esto no es algo que deberíamos dejar para después, para otro momento, tenemos que hablar de esto en la congregación. Tenemos que procurar que nuestras naciones no caigan bajo la maldición de Caín, de los que no tienen sensibilidad para recibir, en este caso, refugiados de gente que ha tenido que salir a la fuerza porque hay un régimen en su país que no les permite vivir de una forma como si lo haces tú en tu país, ¿sí? Como si lo hacemos nosotros en nuestros países. Y que hay un trato igualitario con la ley, en el sentido de que tanto para bien o para mal hay un trato igualitario con la ley. Y en este sentido, los que infringen la ley paguen según eso, y los que no la infringen, sino que la siguen, reciban también los beneficios de lo que eso significa. A eso me refiero, ¿sí? Pero entonces, estos 5 países, no podemos dejar esto en el aire. Tenemos que escuchar al Señor en cuanto a esto. Sé que este video ha sido bastante largo, pero necesariamente largo, porque es un tema amplio que necesitamos revisar. Entonces, cierro con esto, el sistema del mundo no tiene amor de Dios. Juan lo explica aquí, lo que habíamos leído. Y si no manifestamos amor genuino, es imposible juzgar la estructura del mundo, es imposible juzgar lo que Caín. Y por lo tanto, nada de lo que hagamos, o sea, por mucho que oremos, no vamos a poder ser un aporte para nuestra nación con nuestras oraciones si no actuamos, si no tenemos la actitud correcta, si no lo vemos desde el ángulo correcto. Juan 3:16 en adelante dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. O sea, gente que ama. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Y con esto cierro entonces, con esta conclusión final, el sistema o Caín como elemento dentro de la escritura ejemplifica el asesinato de lo inocente, el derramamiento de sangre, la destrucción de generaciones y por consecuencia de esa acción, la maldición de ser errante. Entonces, los flujos migratorios en general, sobre todo que tienen que ver con refugiados que salen de lugares donde hay derramamiento de sangre, son de alguna manera consecuencia, espiritualmente hablando, ¿sí? Consecuencia de esta forma, de este sistema del mundo que no le interesa derramar la sangre de los inocentes, y que por lo tanto cuando empieza a ocurrir algo en un país que implica la destrucción, la muerte, la persecución de un inocente, normalmente nadie actúa, nadie hace nada. Y qué horrible sería que nosotros como iglesia nos quedemos solamente mirando y no pongamos nuestras rodillas en esta situación. Amén. No pongamos nuestras oraciones en esta situación. Como iglesia deberíamos hacerlo, tanto personalmente como corporativamente. Amén. Entonces, termino con esto. Les doy gracias por haber puesto atención en todo esto. Les pido que en nuestra oración estemos pendientes de estos temas.
Y por último, quiero agradecer a los hermanos que estuvieron ofrendando con ese botoncito que está ahí en el video. Gracias por eso. El Señor les multiplique y les bendiga en todo lo que hacen. Bendiciones. Nos vemos en la próxima.